hoy más temprano, por la mañana, siguen recordando con dolor la figura de Carlos Fuentealba, ¿sí? Que fuera muerto por una represión policial en Neuquén, ¿sí? Ya en el 2007. En el 2007. 4 de abril, hoy justamente. 4 de abril de 2007. Para conversar y reflexionar sobre este tema, estamos en comunicación con Facundo, ¿cómo me trae? Facundo Gaspari. Él es docente y dirigente político perteneciente al Nuevo Más. Y le damos los buenos días. Buenos días, Facundo. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Hola Virginia, hola Daniel, buenos días. Muchas gracias por la llamada. Al contrario, bien, Facundo. Perdónanos, Sí. ¿Gaspari o Gaspari? Es Gaspari, ninguno de los dos. Gaspari, perdón. Gaspari, claro, pero es indistinto porque ya es italiano, lo argentinizamos, sí. Y yo lo fui transformando. Así que, bueno, como prefieran. No, está muy bien, no, vamos a decir Gaspari. Sí, no, sabemos sí. Aparte que vos fuiste candidato a intendente en Ensenada, porque sos de Ensenada, por el Nuevo claro. Más. Exacto, sí, claro, sí, el mismo. Docente también, dirigente político. Y bueno, Facundo, ¿qué nos podés decir? Además de la indignación que uno tiene cuando recuerda hechos como este, ¿qué nos puedes decir a 15 años del asesinato de Carlos Fuentealba y cómo está la lucha y cómo está cómo esto, ¿no? Cómo está la discusión en el ámbito docente también, que nos abarca a todos? Exacto, sí. Hoy sí se cumple, como dijeron, 15 años del asesinato de Carlos Fuentealba, y sigue siendo hoy una figura que en primer lugar, la agrupación docente a la que yo también pertenezco, además del Nuevo Más, se llama Agrupación Carlos Fuentealba, porque en parte no solamente hoy la pelea por justicia por Carlos Fuentealba sigue en pie, sigue vigente. Hoy se cumplen 15 años y el principal responsable político de aquel momento, cuando se produce el asesinato de Carlos en la ruta, en Arroyito, en Neuquén, en el marco de una huelga docente muy importante, en Neuquén, pero también en Santa Cruz y en otras provincias, era Jorge Sovich, que era el gobernador en ese momento de Neuquén. Es decir, el principal responsable político de la represión que terminó con el asesinato de Carlos Fuentealba, no solamente que sigue impune, sino que ni siquiera fue imputado, y no solamente eso, sino que su carrera política continúa y se presenta a elecciones con un discurso bastante reaccionario también, hablando de la mano dura, de que acá hace falta poner orden. Es decir, el responsable político del asesinato de Carlos Fuentealba hoy sigue impune. Entonces, además de recordar la figura de Carlos Fuentealba como luchador, como docente, como clasista, como antiburocrático que fue Carlos Fuentealba, hoy seguimos exigiendo justicia y cárcel para los responsables, y el principal responsable es Jorge Sovich. Así que hoy la pelea por Carlos sigue vigente. Claro, pensar que Sovich hizo todo lo posible para ser presidente de la nación encima. Exactamente, porque incluso el propio hecho de la represión en Arroyito a los docentes en esa lucha que terminó con la vida de Carlos, era también una demostración, un intento de demostración del discurso de Sovich, que era la mano dura, la represión, de poner orden, de ordenar el país, y era también una especie de intento de catapultarse como es un candidato de mano dura, que se llevó la vida de Carlos Fuentealba. Y también vos me preguntabas al principio además de cómo recordamos la figura de Carlos Fuentealba y también cómo hoy eso se traslada a la lucha cotidiana docente, y por lo que luchaba Carlos, es por lo que seguimos luchando hoy los docentes. Eso también es algo que mantiene viva su figura, porque Carlos Fuentealba estaba en una huelga luchando por salario, luchando por inversiones de educación, y 15 años después las peleas por las que
murió, dio la vida a Carlos Fontealba, siguen presentes en las escuelas. Hoy estamos peleando por salario, por infraestructura, por inversión en las escuelas. Entonces, digamos, como nunca, la figura de Carlos Fontealba la reivindicamos los docentes, y también es una bandera de lucha por justicia y también para seguir la pelea que tenemos hoy los docentes en las escuelas. Claro. Todos los docentes, Facundo, ¿vos crees que la dirigencia, la actual dirigencia sindical, levanta estas banderas de la misma manera que Carlos? Claramente no, claramente no. De hecho, Carlos Fontealba era un luchador antiburocrático, en primer lugar. Él era militante, socialista, militante revolucionario. Él militó en los 80 en lo que fue el Viejo Mas, en Neuquén, en la UOCRA de Neuquén, cuando la UOCRA de Neuquén estaba en manos de Alcides Christiansen y de agrupaciones clasistas también, con toda una experiencia de organización antiburocrática contra la UOCRA nacional de Gerardo Martínez. Luego él en los 90 también se ligó al movimiento de desocupados y movimiento piquetero y de lucha también en Neuquén de trabajadores desocupados, y ya en los 2000 estudió para ser docente, y también empezó a dar clases en las escuelas de los barrios más populares en Neuquén, y también continuó su tradición de lucha antiburocrática, clasista, en la docencia contra las direcciones tradicionales de la CETERA, de la Celeste, de lo que es Baradel en la provincia de Buenos Aires, y lo que era Guagliardo, dirigente de la Celeste en Aten, en Neuquén, digamos el gremio docente en Neuquén. Y justamente el asesinato de Carlos Fontealba se dio en un contexto en el que la huelga docente de Neuquén en Santa Cruz de ese momento se encontraba de espaldas a esa lucha las direcciones nacionales de CETERA, por ejemplo, que es un clásico en la docencia, que es que la dirección nacional de nuestro gremio siempre deja aisladas las luchas provinciales. Bueno, la consecuencia de eso siempre es que las luchas son más difíciles, ¿no? Cuando una lucha provincial queda aislada por las direcciones, los sindicatos nacionales, que son una herramienta para unificar la lucha, hacerla más masiva. La cara extrema de eso fue el asesinato de Fontealba, porque una lucha aislada, donde no había apoyo de las direcciones de la CETERA, aisló esa lucha e hizo, si se quiere, más fácil para Sovich ir por la recurso de la mano dura y terminar asesinando en una represión al compañero Fontealba. Entonces, no, Fontealba claramente era un luchador antiburocrático, luchaba contra las direcciones de la CETERA, de la Celeste, y hoy es una pelea también, lamentablemente, pero es una pelea de rescatar al Fontealba, al real Carlos Fontealba, que era el Fontealba militante, el Fontealba socialista, el Fontealba antiburocrático, el Fontealba clasista, cuando vemos que la CETERA, Baradel, la Celeste buscan también reivindicar, entre comillas, a Carlos Fontealba, pero quitándole todo esto, ¿no? O sea, un Fontealba que era un maestro y punto, que lo era, pero era algo más que eso. Carlos era un maestro, era un militante, era un socialista, era un docente luchador, y así lo queremos reivindicar, y así hay que reivindicarlo, y así vive la lucha de todos los docentes hoy. Uh-huh. Sí, sería algo así como apropiarse de la foto, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro, no de la lucha, que era lo más importante. ¿Ah? Claro, porque de hecho, si se hubieran apropiado de la lucha de Carlos Fontealba, en primer lugar, la lucha de Neuquén en ese momento y los docentes neuquinos no hubiera quedado aislada como quedó. Claro. Es decir, exigiéndole a la CETERA que llame un paro nacional que nunca llegó, y aún peor, porque tras el asesinato de Carlos Fontealba, la dirección en ese momento de Neuquén, de los gremios docentes, del gremio provincial,
cuando hubo una movilización masiva, histórica en Neuquén, que hasta hoy en día sigue siendo la más grande en la historia de Neuquén, que fue el 9 de abril, unos días después del asesinato de Fuentealba. Digamos, esa movilización exigía la renuncia de Sovich, no solamente la lucha por la que Carlos estaba en la calle, sino que llevándola a un plano aún más político y más profundo, que era exigir la renuncia de un gobernador que mató a un docente en una huelga. Luego de eso, la dirección sindical, la dirección provincial de ATEN de ese momento, la burocracia, como les decimos nosotros, les decía Carlos Fuentealba, negoció la posibilidad de que renuncie Sovich, continuar con esa pelea que estaba por caer el gobernador, por unos puntos más en la paritaria provincial. Y eso hoy en día nosotros lo seguimos denunciando, que una dirección sindical llegó a negociar puntos en una paritaria a cambio de la existencia de la renuncia del gobernador, es decir, de que haya verdadera justicia por Carlos Fuentealba. Así que es eso, es apropiarse de la figura, digamos, de Carlos, quitarle el perfil luchador, tratar de quitarle su perfil clasista, antiburocrático, y también para exculparse culpas a ella misma, a esa dirección sindical, de su actuación durante el asesinato de Carlos y la posterior pelea por justicia y la renuncia de Sovich. Para terminar, estamos hablando con Facundo Gaspari, él es docente y dirigente del Nuevo Más de Ensenada. Para terminar, Facundo, sí. ¿Cómo ves desde tu lugar, desde tu espacio, la situación de los docentes hoy por hoy en la región? Y mira, nosotros hoy fue noticia en varios días, en varios diarios, en portales, la seguidilla de abrazos que hubo a escuelas muy importantes en la ciudad de La Plata, por ejemplo, en el Colegio Vergara, en el Colegio Belgrano. Hay una pelea por las obras en la escuela 70 de La Plata, que es la que está ahí a la vuelta de la catedral. En Ensenada, por ejemplo, venimos a hacer una movilización muy importante el miércoles pasado al municipio, exigiendo la realización de obras en escuelas que llevan una década sin hacerse. Es decir, la educación está en ese estado, en la región y en la provincia. Hay desinversión, hay falta de aulas. Los 2 años que pasaron de pandemia, además de haber sido la exclusión de miles de estudiantes por la falta de inversión y conectividad, etcétera, fue también el abandono de las escuelas, literal, el abandono de volver después de 2 años a escuelas sin gas, sin ventilación, sin salones, sin ventanas, y eso es una problemática generalizada en la provincia de Buenos Aires, porque hay un proceso de desinversión y de abandono de la escuela pública, y por eso está habiendo procesos de lucha, de organización, no solamente de los docentes, sino de los estudiantes, de las familias, exigiendo inversión, exigiendo presupuesto para infraestructura, para los salones, para que haya una vuelta a la escuela en condiciones y no como la que estamos viviendo. Entonces, y se le suma a eso el salario, ¿no? Se le suma a eso la miseria salarial que firmó nuestra conducción provincial a principio de año, una paritaria que ya estaba por debajo de la inflación, y ahora sumémosle el 60% proyectado que hay por ahora anual de inflación. Entonces, lo que yo te decía al principio, la figura de Carlos Fuentealba como docente luchador, no solamente la reivindicamos por justicia, sino porque hoy su lucha sigue pendiente, sus reclamos siguen pendientes por lo que él luchó, es lo mismo agravado por los años que pasan. Entonces, nosotros lo que estamos empezando a plantear es la construcción de eso, de movilizaciones, de asambleas en las escuelas, para exigir al gobierno provincial y al gobierno nacional que invierta en educación. No puede ser que después de tantos años de vaciamiento de la escuela, ahora se le sume que además
no se puede hacer nada sin preguntarle al FMI. No se puede poner un peso en una escuela sin ver si eso lo autoriza, que no lo va a autorizar el Fondo Monetario Internacional. Entonces, por lo tanto, hay que luchar. Es el legado, el mejor legado que dejó Fuente Alba, y el camino para conseguir nuestras reivindicaciones, organizándonos en las escuelas junto a las familias y también de forma independiente a las direcciones sindicales, y exigiéndole que dejen de mirar para otro lado, que Paradel y compañías hoy son funcionarios del gobierno directamente, hoy no son un sindicato, una dirección sindical, sino que son un ministerio sin cartera del gobierno, prácticamente es eso, el SUTEBA provincia, por ejemplo. Entonces hay que exigirles y también dar una pelea por recuperar los sindicatos. Este año hay elecciones en el gremio, en el SUTEBA, en la provincia de Buenos Aires, el 15 de mayo, y nosotros estamos siendo parte, como lista gris Carlos Fuente Alba, del Frente Multicolor, que es el que se presenta a nivel provincial, con otras agrupaciones, con muchas agrupaciones de la provincia de Buenos Aires, para pelear también por recuperar nuestro gremio, porque el gremio de SUTEBA sea para los docentes y para la lucha, y por sostener también las seccionales que están en manos de la Multicolor, que es en este caso en la región, el SUTEBA Ensenada. Así que toda esa pelea así es la que tenemos los docentes por delante, pero si hay movilización, si hay organización, se puede encarar, y ese es el legado que nos dejó Fuente Alba, que reivindicamos su pelea y seguimos exigiendo justicia y cárcel para Sovich. Perfecto. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo, y seguiremos seguramente en contacto, y más aún con esto que nos decís de que se aproximan las elecciones en el gremio de SUTEBA. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, por el llamado, y a disposición de lo que necesiten, y bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Igualmente, gracias, Facundo. igualmente. Gracias. Fue Facundo Gaspari, él es docente, dirigente político del Nuevo Más, en un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba.